Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común por DTV. El país se encuentra en una encrucijada. En realidad, cada día que ha pasado, desde el 5 de febrero pasado en que comenzó la insurrección cívica que arropa ya todo el país y todas las principales ciudades, desde allá, cuando los estudiantes del Táchira protestaban vehementemente por el secuestro y la violación de una muchacha y que el gobierno convirtió con su habitual torpeza en un hecho represivo mayor para impedir el ejercicio pleno del derecho democrático a la protesta y a la movilización, desde ese día el país se fue incendiando por una rabia contenida por 15 años, amigos, y fue ganando terreno la insurrección ya visible en tantas barricadas, en tantos disturbios creados por la represión, porque si la Guardia no reprimiera y no hubiera aparecido en las urbanizaciones y barrios venezolanos la irritante figura del malandro armado y uniformado, montado sobre una moto disparando a los estudiantes, los llamados colectivos de asesinos con conductas nazis, ordenadas por el propio gobierno, por sus más altos personeros del régimen, por Maduro, el presidente espurio, que ahora se convierte en tirano, y por su compañero de fechorías, el señor Diosdado Cabello. Esa insurrección civil ha avanzado hasta nuestros días, ya van para la 8ª semana, y no va a cesar. Mucha gente se pregunta, ¿pero cuándo para esto? Y la respuesta es sencilla: hasta que caiga el gobierno, hasta que se derrumbe este régimen de oprobio, hasta que podamos echar las fuerzas de Castro que dominan las instituciones venezolanas, que corrompieron la clase política, estas de fascistas rojos, y los convirtieron en títeres del gobierno cubano, en agentes directos del oprobio dictatorial totalitario cubano. Esto se acaba, señores del gobierno. Ya hay muchos síntomas, por cierto. Los empleados públicos en demasiadas oficinas de ministerio y hasta en el propio Miraflores no trabajan. Sencillamente los tienen allí con el quid de marcha, su franela y su gorra roja, etcétera, para obligarles a marchar, so pena de perder inmediatamente el empleo si no lo hacen. Y usted sabe lo que hacen. Muchas triquiñuelas, muchos ardides para evadir el control policial del gobierno. No les voy a decir cuáles, pero esas marchas son cada vez más enmirriadas porque no hay fuerza que pueda obligar a los empleados públicos a desfilarle a Maduro, a desfilarle para felicitarle por su política criminal contra la juventud y la opresión. Pero el gobierno no es mocho, el gobierno trata de defenderse, manda las bandas de asesinos, tiene el apoyo de la alta oficialidad de la Guardia Nacional, de esbirros de este gobierno, y el apoyo tácito de toda la cúpula militar, de toda la alta oficialidad, que aún pueden hacer como de auxiliares de estas tareas sucias de la Guardia. Los ponen en plan de aseo urbano o en plan apenas intimidatorio, de pasear armas de grueso calibre allí donde había disturbios, para que la gente crea, el ejército salió y no podemos manifestar o no podemos sostener la protesta. Pero hasta ahora que se sepa, las Fuerzas Armadas en su conjunto no han asumido, porque el gobierno no logra obligarlas a poner el país bajo estado de sitio, bajo estado de sección, y emprender la soñada represión general, la famosa gran respuesta de la revolución armada con la que amenazaba Chávez. No hay respuesta militar
y si la hubiera, y producen una masacre, desde ese momento se inicia otra etapa, mis amigos, una etapa de resistencia armada del país ante una opresión totalitaria, terrorista del Estado. Pero no convoquemos las fuerzas del mal, del gobierno que quisiera aplastarnos, pero que sepa de una vez que no lo va a poder, a menos que instale una especie de exterminio étnico de la mayoría nacional, para, como cualquier dictador de esos sanguinarios que han pasado la historia de la humanidad, como el Idi Amin o el Mobutu o Bokassa, etcétera, estas generalmente de dictaduras de exterminio africana, impongan en Venezuela un genocidio que llevaría ipso facto a una confrontación militar regional, porque habrán amigos de los venezolanos, habrán amigos de las fuerzas cívicas de Venezuela que, queriéndose quitar esta opresión armada, dictatorial, totalitaria contra el país, vendrán en nuestra ayuda para entonces hacerle la vida imposible a este gobierno de malandros y asesinos. Pero el gobierno, repito, no está mocho, apela a su gran arma, la complicidad de segmentos de la oposición política que tanto le ha servido durante 15 años. Desde el 2003 nos embaucaron con una comisión de diálogo y reconciliación, creo que se llamaba. Desde ese momento hasta hoy nos embaucaron con el plan político del gobierno impuesto, tragado por nuestra dirección política de oposición, de cuentadantes y de aspirantes a hacerse rico con cargos públicos, que transmitió, basándose en la conducta cívica de los venezolanos y en el natural miedo, en el natural respeto a las instituciones con las que nos habíamos educado por décadas, y esa dirección le fue entonces enormemente útil a Chávez y ahora a estos pequeños fanfarrones, herederos de la bestialidad del poder rojo, para tratar entonces de, mediando esta dirección opositora, ir a un encuentro nacional, dicen ellos, a unos diálogos para la paz. No olviden que llaman dialogadores de paz a los motorizados del Frente Francisco de Miranda. Son equipos para la paz, colectivos para la paz, y miren la paz que imponen a tiros y a torturas contra jóvenes. Ahora entonces quieren un diálogo para la paz, buscan unos alcahuetes de la UNASUR, los traen allí a Caracas, inventan un supuesto golpe de unos militares de la aviación y convocan entonces las primeras reuniones que llevarían a esa, a ese proceso de diálogo y de paz. A ese proceso de diálogo de los cancilleres de UNASUR era solo legítimo que fueran los que quieren hacerle eco a las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Yo felicito al Foro Penal venezolano por haberse abierto espacio allí y entonces hacerle escuchar a los gobiernos alcahuetas las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Pero los asomados de la MUD y de un pequeño sector del movimiento estudiantil que fue también allí para cumplir los deseos de Maduro con sus alcahuetes de UNASUR de inaugurar un diálogo con la fuerza opositora, ay, mis amigos, qué feos se están pelando. Van a quedar electrocutados todo el que dialogue con Maduro, todo el que se preste para esa estafa de un diálogo nacional, que significa que Maduro siga en el poder, no tendrá la menor audiencia entre los venezolanos, porque lo que prima en Venezuela es la insurrección civil contra este gobierno de títeres cubanos.
Estamos en presencia de un diálogo auspiciado para traicionarnos, para llevar a los famosos opositores de pacotilla, a los blandengues, a los aspirantes eternos, a candidaturas que van y vienen una y otra vez para las estafas electorales del gobierno, que nos tienen hasta aquí desde hace 15 años, pretenden reconducir esta crisis nacional hacia un nuevo evento donde el CNE vuelva a hacer las trampas, vuelva a hundirnos en el reconocimiento a esta piltrafa de instituciones. Se acabó el juego, Maduro. Ándate para Cuba para que puedas disfrutar de tu socialismo. Ándate a donde quieras, pero debes abandonar el poder. Los venezolanos no te queremos. Renuncia o haz lo que quieras, pero lo que viene es Enea. Te lo participo por si acaso no te lo habían informado tus asesores. La dictadura tuya se acabó. Necesitamos un nuevo régimen, un nuevo gobierno. Una junta cívico-militar deberá suceder a este régimen de oprobio para abrir los espacios, las amplias alamedas, como decían los chilenos, a la democracia, que es lo que imperará sin ustedes, ladrones de oficio, sepultureros de democracia de oficio, asesinos de oficio. Hasta pronto, amigos. Les habló Alberto Franceschi. Este es mi programa Sentido Común por DTV.